Cuando tener la invitación para compartir en este fin de semana tan especial, realmente nunca predicaron un fin de semana del Día del Padre, le pedí al Señor que me diera una palabra pues fresca, algo para los papás. Y hace unas semanas mi corazón y lo que yo creo Dios ponía en mi corazón era la historia que está en Lucas capítulo 15, que es la historia del hijo pródigo. Y al estar pensando en esta historia del hijo pródigo, lo que venía a mi corazón es que siempre hablamos mucho del hijo pródigo. Hablamos del hijo que se fue de la casa, o hablamos del hermano mayor que se quedó y que se quejó, ¿verdad?, porque no le hicieron fiesta a él, etcétera, etcétera. Pero me puse a pensar en el rol que el papá jugó en esta historia, y cómo el papá se comportó en esta historia, y cómo el papá reaccionó ante estas situaciones que son muy similares a las que uno como papá a veces vive. Y de esta historia es donde yo quiero compartirles esta mañana cómo este papá vive en estas circunstancias. Y el título de esta plática, si alguien va a hacer un apunte, le puse el reflejo del Padre. Y por eso les pedí que me pusieran un espejo acá para esta plática, porque déjenme acomodar el pantalón. Porque un espejo no crea nada, un espejo refleja algo. Y yo creo que de esta historia que vamos a leer y vamos a aprender en esta mañana, mi deseo es que podamos ver el reflejo de nuestro Padre Celestial en esta historia. Que usted pueda verse reflejado en esta historia también, que pueda ver cómo el Padre que está allá, lo que Él es y el carácter de Dios como papá, puede usted verse reflejado en esta historia, en esta plática. No sé si alguien se acuerda de la película de Lion King, donde está el león que se fue. ¿Se acuerdan que, bueno, no se fue, lo exilian de su territorio, donde vivían los leones? Y él se encuentra, está como en un laguito, y el león todo tímido e inseguro se mira en ese charquito, en ese laguito, y en el reflejo él dejó de verse a él, pero vio a un león. No sé si alguien se acuerda de esa escena. Y eso es lo que yo deseo para esta mañana, que usted pueda ver reflejado en usted el corazón del Padre. Y para eso yo le voy a compartir algunas de estas cosas que yo vi en esta historia. Pero antes de comenzar a leer y seguir hablando, quisiera orar. Así que si me lo permite, vamos a orar. Y Padre, pongo en tus manos este tiempo, que tu palabra caiga en corazones dispuestos a aprender y a crecer, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, como el Padre bueno que tú eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como padres terrenales no figuramos ni en lo más mínimo apuntamos a la perfección, pero sí por lo menos tratamos de ser y hacer lo mejor que podemos para nuestra familia. ¿Cuántos papás dicen amén a eso? Es imposible ser padres perfectos. No existe un papá perfecto más que Dios, como el papá perfecto. Pero sí, yo creo que un padre responsable, un hombre responsable, está apuntando todo el tiempo, ¿verdad?, hacer las cosas mejor. Y de ahí es donde yo quiero compartirle esta historia, para que aprendamos un poquito más a ser mejores papás como nuestro Padre Celestial. Porque creo que algunas de estas cosas que vamos a leer acá reflejan a nuestro Padre Celestial. Y el Padre Celestial está en esta historia tan bonita y tan llena de tanta enseñanza. Y vamos a leer a partir de Lucas 15, del versículo 11 en adelante. Voy a leer toda esta parábola del hijo pródigo, ¿ok? Vamos a leer un poquito aquí de Biblia. Dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Esta es la historia de dos hijos y un papá. Un hijo rebelde y frustrado que quiere irse de la casa por X situación. Él quiere salir y vivir la vida loca, ¿no? Por otro lado está un hijo rutinario y acostumbrado a lo mismo, que por estar tan acostumbrado a lo mismo había pasado por desapercibido que él tenía un papá bueno, generoso, que quería darle cosas buenas a su hijo. Hay 4 cosas que yo quisiera darles como un consejo a los papás que están aquí, que yo puedo ver en esta historia, de cómo el papá de esta historia reacciona, cómo actúa en esta situación, que creo que son situaciones en las que muchas veces estamos nosotros como papás. Y creo que se refleja, como hablaba del espejo, se refleja aquí mucho el carácter de nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos aprender como papás de esta historia. La primera cosa que les quiero decir, que yo veo aquí en este relato, es que nuestro papá, número uno, nuestro papá no se queda con nada. Él no se queda con nada. Mateo 7, versos 10 y 12 dice: o si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que les pidan? Llega el hijo rebelde y le dice a su papá: papá, dame lo que me toca, dame mi herencia, me quiero ir. Esas temporadas son difíciles como papás, cuando nuestros hijos vienen y nos dicen: quiero hacer mi vida, necesito que me dejes volar. Pero yo creo que una de las cosas que nuestro Padre Celestial nos ha enseñado, y lo veo en esta historia, es que nuestro Padre nos da esa libertad. Nos da esa libertad de equivocarnos, nos da esa libertad de tomar decisiones, porque si no fuera así, todos los que estamos aquí seríamos robots, que lo que Él quiera que hagamos lo vamos a hacer. Pero Él nos ha dado esa libertad, y es un riesgo, obviamente, corre un riesgo. En el caso de la historia aquí, cuando el hijo dice: dame lo que me toca, dame mi herencia, me quiero ir, pues fue un riesgo para el papá darle eso, porque él dijo: yo creo que el papá ya sabía lo que este hijo iba a hacer, lo va a despilfarrar, lo va a malgastar, pero se lo dio. Yo creo que como papás, a veces en nuestras casas luchamos con esta crisis de querer controlar, de querer tener a nuestros hijos controlados y amarrados a lo que nosotros queremos que ellos hagan. Y va a llegar el momento en la vida de uno como papá de tener que soltar. Y bueno, yo me refiero a los hijos porque yo estoy ahorita mismo en esa etapa de mi vida como papá. Todavía me queda una hija en la casa. Acabo de soltar una hija, ¿verdad? No fue fácil,
No fue fácil tener que soltar a mi hija, y eso fue un proceso donde yo tuve que aprender de esta historia, así como se los estoy diciendo, tuve que aprender. Que cuando nuestros hijos dicen, déjame volar, quiero volar. Uy, uno como papá dice, pero es que yo soy tu papá y yo quiero estar seguro de dónde estás y cómo estás y qué vas a hacer. Y es complicado. Les contaba en la primera reunión que se los voy a contar a ustedes también. Cuando mi hija empezó su proceso de noviazgo, no fue fácil para mí como papá, por lo menos. Mi hija solamente ha tenido un novio. Tuvo un novio y es el que ahora es su esposo. Así que no pasé por, como muchas otras personas, ¿verdad? Que tienen un novio, otro novio, otro novio, otro novio, otro novio, otro novio. Gracias a Dios que con ella nomás tuvimos que pasarlo una vez, pero fue un drama. Fue un drama. Mi hija ya tenía por ahí 19 años cuando viene el chico a hablar conmigo. Me dice que te quiero invitar a comer. Dije, ahora resulta que muy generoso el chico ¿no? Muy invitador. Y vamos a un restaurante y me dice, no, mire, señor, lo que pasa es que a mí me gusta mucho su hija. Y pues yo sí estoy pensando en casarme con ella. O sea, mi plan es para un día casarme con ella, pero ahorita mismo yo no quiero salir con ella porque quiero decirle nada más que me gusta, pero no estoy diciendo que me deje salir con ella porque ahorita mismo yo sé que necesito meterme con Dios. Y yo, bla, 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 bla. Y necesito leer más mi Biblia. Y yo, yeah, right. Entonces yo le dije, pues qué bueno que me dices esto porque yo igual yo no les iba a dar permiso, porque yo decía, necesitan más tiempo para conocerse. Yo ya tenía todo mi speech listo, ¿verdad? Para decirle no, por esto y esto y esto y esto. Pero como él me dijo que él no venía a pedirme permiso para salir con mi hija, nomás me estaba avisando que en algún futuro quería salir con mi hija. Entonces dije, perfecto, cuando llegue ese momento platicamos. Y bueno, pasaron unas semanas. Y por alguna razón, yo no vi nada diferente, raro. Mi esposa no vio nada, pero mi esposo y yo empezamos a hablar. Y los que están aquí que son hijos, aguas, porque los papás tenemos un sentido, un olfato, y más las mujeres tienen un olfato bárbaro, así es. Así que aguas. Y entonces mi esposo y yo dijimos, estamos hablando y dijimos, ¿sabes qué? Yo creo que estos ya andan de novios. No sé por qué, pero yo percibo que ya andan de novios. O sea, ya andan de manita sudada, de besito. Y entonces, como a las semanas de que este chico habló conmigo, llegó mi hija a la casa en la noche y la llamamos al cuarto. Le dije, necesitamos hablar contigo. Se sentó en un sillón que estaba ahí y yo le dije, oye, te tengo una pregunta. Ella se llama Lorraine. Le dije, oye, Lorraine, te tengo una pregunta. Tú ya andas de novia con Ish, porque él se llama Ishmael, se le dicen Ish. Tú ya andas de novia con Ish. Y sus ojos se le hicieron así como del tamaño de... Eso así. Y yo me encendí y me puse mal. Y fueron 3 horas en esa recámara, de las 11 de la noche como hasta las 2 de la mañana, hablando con ella y lidiando con esta situación y tratando de ver cómo ella se puso muy mal, porque yo empecé a ser el papá, típico papá. Ella tenía 19 años y yo, para ese entonces, y no, y que me vas a dar tu teléfono y time out y te vas allá al cuarto y no sales de tu cuarto. Y fue bien difícil. Fue un trago que tuvimos que pasar bien difícil. Pero ¿qué sucedió? Que a los días después de esto, obviamente en la casa había mucha tensión, ¿verdad? Ella estaba molesta con nosotros y nosotros molestos con ella. Y yo más al otro tipo, yo no lo quería ni ver. Y lo que pasó fue esto, que tuvimos que entender mi esposa y yo, que teníamos que soltar. Y no fue fácil. Tuvimos que soltar. Así como Dios nos suelta. Así como el papá del hijo pródigo soltó a su hijo. Obviamente no es una decisión irresponsable mía como papá, pero sí llega un momento donde los hijos tienen que tomar sus propias decisiones. Y usted no puede controlar cada decisión que ellos hagan.
Llega un momento donde nada más uno puede dar un consejo, puede decir, yo te aconsejaría que hicieras esto y no esto, pero hasta ahí. Y es difícil de aprender eso. Nosotros lo tuvimos que aprender con nuestra hija mayor, porque bueno, siempre por lo regular pasa así, el hijo mayor siempre paga los platos rotos, ¿no? Pero tuvimos que aprender a soltar. Y yo quiero animarles a todos los que están aquí, papás, hablando del hombre de la casa, que usted permita que Dios trabaje en su corazón para que usted pueda soltar, porque no nada más estoy hablando de los hijos, hay otras cosas donde tenemos que soltar. Puede ser un hijo, puede ser una situación, puede ser un negocio, puede ser alguna situación que usted está pasando, pero tenemos que aprender a no quedarnos con nada, a soltar como ahorita otro de los puntos es, no lo voy a decir para no adelantarme, pero tenemos que aprender a soltar. Así que sea como el papá del hijo pródigo que le dio a su hijo, digo, aquí está. No es fácil, como le dije, no lo es. La segunda cosa que quiero decirles en esta historia es que tu papá no se desespera, pero él espera. Tu papá no se desespera, pero él espera. Me encanta lo que dice aquí en Lucas más adelante. Dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El papá, en esta historia, cuando su hijo se va, el papá no se desesperó y salió y lo fue a buscar y para traerlo de las greñas y me traerlo a la casa arrastrándolo. Venga, ¿qué estás haciendo? Inútil. No, él se esperó. Y todas las mañanas él, quizás yo me imagino, miraba por la ventana para ver si venía su hijo y no venía, pero él esperó. Dios esperó 40 años a un pueblo que entendiera lo que él les había entregado. Dios esperó a un David. Dios ungió a un jovencito de 16, 17 años que se llamaba David. Y Dios tuvo que esperarse a que este jovencito madurara y creciera, porque cuando David es ungido como rey, él no se fue de ahí directamente al trono. Tuvieron que pasar muchos años para que esto sucediera. Sin embargo, Dios esperó. Y así como Dios espera, y así como este papá en la historia esperó a su hijo a que regresara a casa, así tú y yo tenemos que aprender a esperar, a no tratar de resolver las cosas por nuestras propias fuerzas. Como papás, como hombres de nuestra casa, tendemos a querer arreglar todo, ¿verdad? Pasa una situación y ahí viene el papá a querer resolver. Pasan los matrimonios, viene la esposa a platicarle al marido algo y el marido ya le quiere resolver toda la vida. Es que está mal eso, y la esposa te dice, no, nada más quiero que me escuches. ¿Cuántas hermanas dicen amén? A mí me ha pasado con mi esposa que ella viene y me platica algo y yo le digo, no, es que, y hasta la interrumpo, no, espérate, es que tienes que hacer esto, es que dile aquello. Y me dice, no me arregles la vida, nomás escúchame, lo que quiero es que me escuches y ya. Y yo, ok. Como hombres queremos resolver, obviamente el tema de la economía es muy importante para un hombre responsable por lo menos, ¿no? Que yo sé que aquí hay papás responsables. Gracias por el papá responsable que está allá. Dije que aquí hay papás responsables. Eso. Aunque sea diga amén por fe, aunque no lo sea diga amén por fe. Y queremos resolver lo económico, por ejemplo. Yo me acuerdo hace años, esto fue en el 2008. Yo tenía 2 trabajos, tenía 2 ingresos fijos que me ayudaban para tener una vida pues cómoda, estable. Y uno de esos trabajos se acabó y me quedé con el 50% menos del ingreso. Y acabamos de comprar una casa muy bonita. No era una mansión, pero una casa que nos gustaba mucho y la pudimos comprar porque yo tenía estos 2 ingresos. Cuando se me acaba el 50%, yo me asusté y empecé a tratar en mi mente de decir, bueno, ¿qué hacemos? Hablé con mi esposa y le dije, pues quizás tenemos que vender la casa, tenemos que vender unos muebles, vamos a meternos a un departamento. Y yo empecé a tratar de resolver todo a mis propias fuerzas. Y me acuerdo que estaba yo en un tiempo con el Señor y estaba yo desesperado. Y me acuerdo muy bien que Dios me habló en mi corazón, lo sentí en mi corazón, no escuché una voz, pero sentí muy claro en mi corazón que Dios me decía, ¿quieres tú arreglar esto o me permites a mí que yo lo arregle? ¿Me permites que tú confíes en mí y que yo meta mi mano y que yo me encargue de tu situación?
Y yo dije, ¿sabes qué, Señor? Pues tú encárgate, porque yo la verdad es que no sé ni qué hacer. Y eso fue en enero del 2008. Vivimos en esa casa 7 años más. Pudimos pagar esta casa, la vendimos y nos fuimos a vivir a Dallas, que es donde ahora vivimos, ¿no? Tenemos que aprender a esperar, es mi punto. No a desesperarnos. Porque cuando uno está desesperado, uno toma malas decisiones. Cuando te desesperan tus hijos, porque no están haciendo lo que tú quieres que ellos hagan, vas a decirles cosas que después te vas a arrepentir. Pero si tú puedes esperar, así como lo hizo este papá en la historia del hijo pródigo, él esperó a que su hijo pasara su proceso. El hijo se fue, malgastó. Yo estoy seguro que si alguien tiene un hijo así, uno ya sabe lo que este hijo va a hacer. Uno conoce a sus hijos, ¿sí o no? Usted los hizo, usted los crió. Usted sabe que siempre hay hijos que tienen alguna tendencia a ser respondones o irresponsables, etcétera, etcétera. Y está bien que tenemos que hablar con ellos y ayudarles, pero llega el momento donde tenemos que dejarlos que tomen su decisión, como hablamos en el primer punto, y esperar a que pasen su proceso. Esperar a que pasen su proceso. Yo creo que aquí hay papás que necesitan descansar en el Señor y soltar esa carga. Porque hay papás, siento aquí que hay papás que están desesperados y ya no saben qué hacer con la situación en que está pasando en su casa. Yo he estado ahí, mi hermano. Cuando pasó lo de mi hija, yo estaba un poco desesperado. Ahorita todo ya es color de rosa en la casa. Se casó, tuvimos una boda muy bonita y fue la fiesta, pero hubo meses donde yo estaba muy preocupado porque había mucha tensión en mi casa y uno se tiende a desesperar. Por eso es la palabra desesperar, lo contrario de esperar. Y yo quiero animarles a algunos de ustedes que están aquí, que están luchando con esa desesperación, que puedan encontrar descanso, que puedan esperar en Dios. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sus fuerzas no están en trabajar, sus fuerzas están en esperar en Dios. Y es más, me quiero tomar 30 segundos. Si hay alguien aquí que está así, desesperado, levante su mano rápidamente. Sobre todo si hay un papá. Si es una mujer está bien, pero si hay alguien que está en ese terreno de la desesperación, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, tú ves estas manos de estos hombres que están pasando por esta situación. Yo te pido, Señor, que ellos puedan encontrar descanso en ti, que puedan poner su confianza en ti. Que hoy, Señor, puedan encontrar aliento en ti, para que puedan seguir esperando, confiando y descansando en ti, Señor. Quita toda desesperación, toda ansiedad de su corazón. Cual sea que sea la situación por la cual ellos están así, toma control, Señor, de esta situación. Si es una situación familiar o económica o aún de salud, sino que ellos puedan descansar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. La tercera cosa, tu papá nunca dejará de creer en ti. Tu papá nunca dejará de creer en ti. Versículo 22 aquí de Lucas 15 dice: pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Este hombre nunca dejó de creer en su hijo. Cuando este hijo regresa a casa, el hijo venía con la mentalidad de decir: papá, ya no me recibas como tu hijo porque hice una tontería, me fui, me diste mi herencia, me diste lo que me tocaba, lo despilfarré, pero ahora estoy aquí
Y ni siquiera te estoy pidiendo que me recibas como tu hijo, recíbeme como un trabajador más, por lo menos para comer comida para humanos. ¿Y el padre qué hizo? Lo viste, le pone un anillo en su dedo, que ese es un símbolo muy importante. En ese tiempo era autoridad, un anillo significaba autoridad. Y ese anillo que el papá le pone era su autoridad de decirle: tú sigues siendo mi hijo, yo sigo creyendo en ti, tú sigues siendo mi hijo. Yo les platicaba ayer a los hombres que cuando yo fui a Israel por primera vez, me tocó ver una actividad que me marcó para siempre. Y era ver cómo los judíos celebran su día Shabbat. El día Shabbat es el sábado, es el día de descanso para ellos, ¿verdad? Ellos toman un día a la semana para descansar y no hacen absolutamente nada. Inclusive los elevadores en hoteles y en lugares tienen el elevador Shabbat, que por 24 horas este elevador se para en cada piso y se abre solo y se cierra solo, para que ellos ni siquiera tengan que picarle al botón, porque eso es trabajo para ellos. Y unos hermanos que dicen: ay, qué vidita, yo quisiera un Shabbat. Esa es otra plática, ¿verdad? Y ese es otro tema que después me gustaría compartírselo, pero el descanso está en la Biblia y es un mandamiento, pero en fin, eso es harina de otro costal para otro día. Pero algo que me impresionó mucho de esta gente es que nosotros pudimos ser parte de esta cena con la que ellos empiezan su día sabático. Cada viernes, cuando se pone el sol, empieza su día sabático y dura de viernes en la tarde a sábado en la tarde, 24 horas. Entonces la mujer hace de comer mucha comida para que les dure todo ese día y no tenga que ella que cocinar, no lavan platos, no hacen nada, descansan 24 horas. Pero entonces así empieza el descanso de ellos. Empieza con una cena, sirven mucha comida, deliciosa comida, y en un momento de la cena el papá, el hombre de la casa, se levanta, y todo esto es en hebreo. Él se voltea a donde está su esposa y le empieza a cantar una canción en hebreo que está basada en Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa. Entonces él empieza a honrar ahí a su esposa en frente de sus hijos y le empieza a cantar en hebreo una melodía muy bonita. Después de eso, el papá va por cada hijo que está en la mesa y declara una bendición por estos niños. Y eso pasa todos los viernes, cada viernes de la semana. ¿Qué cree que usted que pasa cuando un papá declara una bendición sobre sus hijos un día a la semana? Yo cuando vi eso fue cuando se me prendió el switch y me hizo clic. ¿Por qué los judíos son tan prósperos y gente tan exitosa? Cuando veníamos del aeropuerto el jueves que llegamos acá y pasamos por Beverly Hills, vimos estas sinagogas, ¿no? Y me decía Jacobo: no, dice que hay un montón de judíos, y pues acá los judíos son los que tienen los negocios de más plata, y es en Nueva York, donde quiera que hay judíos hay dinero. La tecnología que usted usa en su teléfono, la mayoría de esa tecnología es israelí. Los flash drive, los USB que se ponen en la bolsa para guardar memoria, eso es israelí. Y yo estoy casi seguro que mucho de eso tiene que ver, porque estos niños desde chiquitos se les dicen cosas, se les hablan cosas, les dicen hijo, los bendicen, declaran bendición, les dicen: hijo, tú vas a ser alguien increíble en esta tierra, tú vas a lograr cosas impresionantes en esta tierra. Y el niño se la cree. Lo más chistoso, ¿verdad? Se la cree el niño. Yo voy a hacer cosas grandes, ok. Y todos los viernes se lo dicen: papá, yo le quiero animar. Usted que está aquí, crea más en sus hijos. Sea como este papá que creyó en su hijo y esperó en su hijo y creyó y le volvió a poner su autoridad. Dijo: nuestros hijos van a cometer errores. Sí, usted cometió errores también, no se haga. Yo también le eché mentiras a mi papá de la novia. Yo viví esta historia con mi hija, pero quizás la viví porque yo la hice también. Y mi historia se parece un poquito a la historia de mi hija.
donde habíamos dicho que no íbamos a noviar, pero igual pues, estábamos enamorados y cuando nos veíamos nos agarramos la manita sudada y de repente le daba su besito a mi esposa. Me pasó una cosa bien chistosa, se las platico bien rápido, a ver si me queda tiempo. Todavía no andábamos de novios oficiales mi esposa y yo, ¿verdad? Y estábamos en una camioneta que yo estaba manejando afuera de una casa esperando a unos amigos que salieran para irnos a cenar. Entonces estamos ahí esperando, estamos platicando y pues empezamos a platicar y pues cuando uno está de novio uno aprovecha cada segundo, ¿sí o no? No se haga, ningún hombre dijo amén, ¿qué? Híjole. No aprovechan la oportunidad ustedes para hacer papipuntos de plano, no agarran la onda. Ahora, no sé si le dije esto, pero mi esposa es hermana de Marcos Witt. Entonces estábamos ensayando para un evento de estos de adoradores que hacíamos en los 90s. Y entonces yo llegué en la camioneta con ella para recoger a la banda, a los músicos. Y yo estoy así platicando con ella y pues nos juntamos más y nos juntamos más y nos juntamos más. En eso yo le estoy dando un beso a ella. Y acá se me estaciona un carro justo cuando le estoy dando el beso. ¿Y quién cree que era? Era Marcos. Y Marcos así ve para acá y nomás dice: ¿qué estás haciendo? Así que yo también tengo mi historia por ahí, ¿no? Pero todos cometimos errores, todos metimos la pata. Yo le animo a que crea más en sus hijos, crea más en su esposa, crea que su esposa tiene capacidades aparte de limpiarle la casa, limpiarle la ropa y hacerle de comer. Que si lo digo es porque sé que hay hombres que piensan que su esposa es lo único que sabe hacer. Pero hay mujeres ahí en su casa con un potencial increíble de hacer cosas extraordinarias. Sea más como nuestro Padre Celestial, que Él creyó en nosotros cuando nosotros éramos una basura. Él cree en usted ahora mismo con sus imperfecciones, con su pecado, con sus debilidades. Dios cree en nosotros. De esa manera nosotros como papás tenemos que aprender como nuestro Padre Celestial a creer más en las personas que están a nuestro alrededor. Y la última cosa, ya con esto termino, es que tu papá no te reprocha. Tu papá no te va a reprochar. Dios no nos reprocha. Dios no nos anda ahí reclamando: ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste aquello? Acuérdate que hiciste eso. Y bla, 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 bla. Mire lo que hizo el papá en esta historia, bien rápido. Dice: mientras tanto, cuando el hijo mayor estaba en el campo, al volver cuando se acercó a la casa oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano. Y le respondió: y tu papá le mató el ternero. Y bueno, le platica todo esto. Y este es el verso que a mí se me hace muy tierno de parte del papá. Dice: indignado, el hermano mayor se negó a entrar. No quiso entrar a la fiesta a celebrar. Estaba todo sentido. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. O sea, el papá sale de la fiesta y le dice: ven, hijo, métete a la fiesta. El papá no salió a reprocharle: eres un mal agradecido, ¿cómo es posible que está tu hermano aquí y tú no quieres celebrar? El papá no hizo eso, sino que ve y le dice: hijo, vente, vamos a celebrar con tu hermano que llegó. Mira, él parece que iba a estar muerto y parecía que estaba muerto, pero no, tiene vida, ven. Y así es nuestro papá celestial. Él no nos reprocha. Él nos ama así como estamos, en la condición en la que estamos. Yo le animo a cada papá que está aquí que quite más el reproche de su boca, de estar reclamando, de estar exigiendo, pero ame más, abrace más, perdone más. Porque yo creo que básicamente lo que el papá había hecho es perdonó a su hijo, al que se fue y el que se quedó. Porque es la única manera en que uno como papá puede reaccionar así ante una situación tan complicada. Es cuando tú perdonas, cuando tú sueltas, cuando tú crees en alguien. Vas a sacar ese reproche, ese reclamo de toda situación, de tu familia y de toda situación. Amén. Cierre sus ojos ahí, por favor.